¿Qué tal, amigos de Radiónica y el Expreso del Rock? Me siento muy honrado en este momento porque estamos hablando con prácticamente la figura más importante suramericana del blues. Y no estoy hablando de Papos, ni estoy hablando del Flaco Spinetta. Estoy hablando de Antonio Vergara. Bienvenido, Antonio, a Radiónica, al Expreso del Rock. ¿Qué tal a todos mis hermanos colombianos? Un abrazo gigante y aquí estamos disfrutando de todo esto que nos une ante todo, la música. Bueno, yo llego a Antonio porque recientemente usted, bueno, recientemente no, ya ha ganado muchos galardones y continúa haciéndolo. Entonces fue cuando entré en conexión con su manager para poder lograr esta entrevista. Así que vamos con el comienzo. Usted es ecuatoriano, Antonio. ¿Cómo nació tu conexión con el blues? Y bueno, como prácticamente le han nacido a todos los que estamos conectados con ese género, cuando llega a nuestra vida una guitarra y uno da el paso a la guitarra eléctrica y quiere tocar no solo ya un cierto grupo de acordes, sino quiere tocar melodías, llevar esto a otro nivel. Y, y el padre, la madre de tocar melodías en una guitarra ya y con fuerza y con sentimiento es el blues. Ahí empieza todo. Quieres hacerlo e inmediatamente ya te enganchas. Algunos se quedan, se mantienen, otros exploran otros géneros. En los que, bueno, ya se busca más prolijidad, más tecnicismo, más escalas musicales, pero en el blues lo que le gana a los demás, y lo digo del fondo del alma, es aquel sentimiento que uno exterioriza. Más que cualquier técnica que obviamente existe, pero el sentimiento, la manera de hacer gritar o hacer gemir a una guitarra, a una guitarra está en el blues y no necesariamente en otros maravillosos géneros en los que la técnica o la ejecución prolija es lo que prima. Así es, Antonio, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué artistas o discos marcaron sus primeros años de vida? ¡Ay, mucho! Mucho. Bueno, esto va a sonar un poco raro y loco, pero bueno, así de caótica es mi vida y la disfruto. Por ejemplo, a los 7 años, cuando todos los chicos a los 7 están pensando en la pelota, en el carrito, en la bicicleta y demás, yo tenía que literalmente salir de la escuela y mi profesor, que por cierto era músico de mi madre, también me llevaba al estudio de grabación. O sea, desde niño yo ya veía y jugaba y jugaba con cuidado para no dañar el equipo, el parlante, el micrófono en estudios gigantes. Me tocó vivir eso desde niño. Entonces, del comienzo, o sea, mi madre, si bien es cierto, no canta blues, pero canta música llamada música nacional, ¿no? O sea, música folclórica ecuatoriana y es una de las voces más importantes del país. De entrada, ya por ahí viene todo. Y como lo mencionamos off the record, uno siempre comienza con los Beatles para aprender los acordes y demás. Luego, ya sabes los acordes. Y llega, no sé, tal vez un Stairway to Heaven a tu mente y dices, wow, ¿cómo hace sonar ese señor la guitarra? Y empiezas a inmiscuirte en todo aquello y, y luego ya que tienes esa influencia de Jimmy Page, por ejemplo, ahora buscas el sonido limpio y nítido, y ahí es cuando entra Gilmour, por ejemplo, en tu vida, y wow, y todo se fusiona, y de ahí empieza todo. Y ya, ingresando al blues, luego, Son House, ¿no? Y el blues en resonadores, me encantó desde adolescente, y bueno, aquí estamos. ¿Cómo era la escena del blues o el rock en Ecuador cuando comenzaste, Antonio? Bueno, como es típico de nuestra realidad latinoamericana, el blues no es un género que sea como muy reconocido, que tenga mucha difusión y muchos espacios, como todos los géneros de los que tanto nos gustan, pero siempre ha habido el espacio también, o sea, por otro lado, un contradictorio y demás, pero cuando aquí estaba sonando un tipo de música totalmente diferente, saco mi primer álbum y sin esperar reconocimiento ni nada, simplemente por ser feliz. Y precisamente mi primer disco, mis primeros discos fueron
100% blues en español. Y ahí empezó, te digo, ese cariño y la gente empezó a disfrutar un poco, a no entender, decían que es como un rock raro, un hard blues, power blues, ya sabes, cómo uno empieza dentro de nuestra naturaleza humana a encasillar, lo cual está bien, vale la pena. Y así empezó todo esto y se dio, poco a poco se ha dado y ahora, bueno, con todo esto que se ha realizado y demás, y hay mucha gente que quiere interesarse y quieren hacerlo, lo cual me parece maravilloso porque el camino ya está abierto. Así es, tiene toda la razón. ¿Qué tan difícil fue abrir este camino del blues allá en Ecuador? Bueno, y vamos a tomarlo un poco en Latinoamérica, Sí, es muy duro, es claro. durísimo por los códigos, por los cánones que tiene el género, que es un género muy literalmente patrimonial en Estados Unidos. Ya cuando uno quiere dar el paso y llegar allá es durísimo, pero la recompensa también es así mismo hermosa cuando uno lo logra. Me imagino ya esto lo veremos más adelante, pero desde 1988 hasta el día de hoy, que se instauró la categoría de mejor álbum de blues, solamente han existido entre los nominados y ganadores tres ingleses: John Mayer, Eric Clapton, el tercero no lo recuerdo en este momento, el resto todos estadounidenses y yo. O sea, imagínate lo duro y lo difícil. Muy duro, muy difícil, pero reitero, la recompensa maravillosa se logra cuando se logra el posicionamiento y cuando uno hace la música de un modo auténtico, uno puede hacerlo y puede llegar. Lo digo con total conocimiento de causa. Así es. Usted acaba de mencionar que desde su primer álbum usted facturó blues en español, algo que me llama mucho la atención porque me he dado cuenta a través de 36 años programando blues en la radio que blues es solo uno, ¿no? Es como mucha gente Exacto. piensa que el blues es solo en Norteamérica por el fenómeno que ocurrió cuando Claro, los llevaron a los africanos de esclavos al sur de los Estados Unidos, pero a medida que fueron pasando las décadas, se da uno cuenta que específicamente aquí en nuestro continente suramericano, pues hubo personas que comenzaron a trabajar el blues, usted es uno de ellos, así que yo no sé si está de acuerdo conmigo que blues es solo uno. totalmente. Después de que sucedió lo que sucedió, porque es un evento muy oscuro en la historia de los Estados Unidos, que haya invadido todo el planeta, porque encontramos excelentes bandas de blues en cualquier parte del mundo. Totalmente. Y ahí precisamente viene toda esta locura que me ha pasado y que le agradezco tanto a la vida. Un cuarto álbum, por ejemplo, tuve colaboraciones con Ciro Fogliata, el organista de Los Gatos. Él participó en mi álbum. Y Ah, la portada del álbum la diseñó Semilla Bucharelli, el bajista de Los Redonditos de Ricota. ah. Entonces, y le empezó a gustar mucho porque es un disco bien, un blues, pero ya, pudiéramos decir, muy condimentado en lo que respecta a guitarras. O sea, tiene unas guitarras fuertes, que es mi estilo y mi aporte al blues como tal. Y empezó, gracias a ese vínculo con Argentina, a difundirse sobre todo en Europa. Y la gente me empezó a llamar, sobre todo en Holanda, en Suecia, que les encantaba la música, pero no entendían nada. Ah, Entonces, no me tocó otra que dar el paso al inglés, a pesar de ser un defensor de la lengua. Y sí, o sea, afortunadamente, en mi caso, me ha tocado vivir ambos planos, ¿no? El hacer música en español, hacer música en inglés, y eso es lo que atraviesa, y eso al final es lo que le ha terminado gustando a mis hermanos blueseros, de toda la secta del blues en Estados Unidos, de ver esa versatilidad, de poder hacerlo. Y te confieso algo, algunos me han dicho, mano, me encantaría en algún momento poder cantar en español como tú cantas. Lo cual ya es un quiebre total. Si se logra hacer eso, bueno, ya con la intención es bastante. Antonio, ¿usted logra mezclar elementos latinoamericanos en sus composiciones? Claro que sí, mira, lo que sucede, aquí estamos desde mi estudio de grabación, yo tengo varias facetas. La faceta como artista, en la cual tengo 13 álbumes lanzados y uno por lanzar
minutos, literalmente, ese fin de semana, en el cual está mi esencia como tal, ¿no? La esencia del guitarrista, de la persona que disfruta aquello. Pero en mi faceta como productor, aquí me ha tocado trabajar todos literalmente todos los géneros musicales, ¿sí? Sin ninguna excepción. Entonces ahí puedo ayudarme esa libertad de poder trabajar con esos géneros. Me ha tocado producir música latinoamericana y demás. Y años atrás, dentro de todo ese proceso de tratar de decir lo que uno siente, dependiendo del momento, saqué un álbum totalmente de folk, no folclore, sino folk, o sea, folk, Oh, sí. exactamente, con guitarra de cuerdas de metal, pero siempre yo trato de dar un aporte, ¿no? De dejar un aporte en cada obra. Este disco de folk fue acompañado con un bombo andino. En vez de utilizar un stompbox o utilizar batería o un cajón, no, con un bombo andino, pero no tocándolo con el estilo o con los códigos de la música andina, sino siguiendo el ritmo del folk, pero con el sonido del bombo andino, que le da una mixtura maravillosa. Así que sí, me gusta experimentar en todo este tipo de cosas. Antonio, usted ha dicho, son 11 trabajos musicales. Usted Bueno, ya pasa una... 13, 13. Por favor, 13. Ya usted está en un escalafón de maestro, me quito el sombrero. La pregunta sería, de todos estos 13 trabajos musicales y los que vienen, ¿cuáles usted considera que han sido los momentos más importantes de su carrera musical? El primero es el que más cuesta, el más duro de hacer. El primer álbum es el más duro de hacer por todo con lo que uno se enfrenta, el temor con uno mismo, de decir, esto vale la pena, lo que estoy haciendo, todo el esfuerzo, el sacrificio, dejando a un lado la parte monetaria, que sí es algo oneroso también hacer álbumes, pero ese esfuerzo mental, el esfuerzo creativo. Ese es el más difícil. Y por ahí va de entrada. Es el que cambia todo. Eh, de ahí, es que cada uno tiene para mí su encanto. Y precisamente días atrás conversaba esto con un amigo. Reto mío, y yo mismo me metí en ese reto, es procurar siempre, cada álbum que sale, superar al anterior. Yo trato eso siempre. Suena frase cliché, yo lo sé, pero yo lo trato de hacer y ya regresando en el tiempo, puedo dar fe que lo he hecho, lo he logrado. Entonces, cada disco es un reto, es un avance. Y dejando a un lado eso, el álbum de Fury, con el que se logra la nominación, ya es un hito total, ya es una bisagra total en todo este proceso, sin desmerecer los anteriores, pero ahí se quiebra todo. Y lo interesante de Fury, busco siempre hacer álbumes conceptuales dentro del blues. Y de Fury trata de todos los fetiches, de las costumbres de los bluseros del delta del Mississippi. Rindo homenajes a esos fetiches, a todas las costumbres, las cábalas que tenían ellos. Por ejemplo, en una canción le hablo de las 7 monedas de plata que se ponían en el zapato, o del moonshine que lo tienen guardado ahí para estar en el camino, o dedicarle una canción a la musa que te inspira o que te sopla las letras al oído. Y en ese disco hay algunos amigos que los invité a participar. Pero hay una interesante, en el track uno, My Lucky Mojo, hablo del moyo, que mucho se ha hablado en el blues, que en mi caso, hipotético, ficticio, imaginario, es una bolsita de color rojo con hierbas, con amuletos, con tierra y un hilo dorado. Y la tengo en el bolsillo. Esa canción yo la canto solo. Esa canción yo la toqué toda solo. Y qué locura que ese disco y que mi Moyo terminó siendo ese álbum y mira dónde llegó. Qué locura. Un embrujo. Totalmente, totalmente. Y me encanta porque no fue un embrujo malo, sino un embrujo maravilloso que disfruto y no lo puedo creer. No porque no esté preparado, porque cuando uno hace música, uno quiere hacer, quiere llegar. Uno compra lotería no para ayudar, uno compra lotería para ganarla.
unos álbumes para trascender. Entonces, no es que me sorprenda, pero me emociona, sí, claro, y me quiebra emocionado, pero a seguir. Antonio, son 13 producciones en las que usted ha tenido que estar en un estudio de grabación, en todo el proceso y todo esto, pero la contraparte son los conciertos. ¿Cómo ha sido su carrera musical en cuanto a conciertos? ¿Ha podido recorrer el mundo? ¿Se siente a gusto o prefiere estar en el estudio grabando o las dos? Y son dos mundos tan maravillosos. Yo más que nada me formé como músico de shows, porque el reto el que me propuse yo y al final del guitarrista blusero es improvisar, es lanzar en ese momento lo que salga y que quede plasmado en el oyente y atravesarlo con lo que tocas. Entonces, siempre me gustó aquello, siempre lo he disfrutado mucho y... Luego viene ya la parte del estudio, la prolijidad, de que todo quede bien sonando bonito. Hablo de la estructura. El solo siempre será improvisado, en mi caso. Siempre. Esa es parte ya de mi impronta. Así que he logrado mezclar esto de una manera maravillosa y lo disfruto. Disfruto tanto. Lo que le digo a mis alumnos, yo también imparto aquí clases de producción musical, entre otras cosas, disfruto mucho de esa es hasta una sana adicción la prueba de sonido, por ejemplo, el saber que ahí se empieza todo y viene el show y esa adrenalina que te atraviesa, termina disfrutándola, o sea, ya termina siendo algo que te gusta y quieres más. Y así se lo he hecho. He tenido el gusto de tocar inclusive en Colombia, muchos años atrás, en Bucaramanga. Toqué yo en abril del 2014 si mal no recuerdo, por ahí. Wow. Sí, Antonio, si yo soy un alumno suyo, después de lo que me acaba de decir de los conciertos, eh, la pregunta sería, ¿qué aprendió Antonio de tocar en vivo durante tanto tiempo? Que aprendió lo mismo que aprendí en mis muchos años de docencia universitaria, que uno tiene que, no puedes estar, dar algo por hecho, ni dar por sentado algo. En el escenario puede pasar literalmente todo, cualquier cosa en el instante que uno menos se le espera, y la virtud de la persona es saber cómo resolverlo. Eso es lo más importante. Me han tocado, te imaginarás, miles de cosas. ¿Cómo le pasa al docente cuando se encuentra en la clase con un chico que tiene muy claro todo y es apasionado y te hace una pregunta al ángulo y uno tiene que saber resolverla? O también cuando me ha tocado muchos años atrás capturar sonido directo para producciones. Uno lo tiene todo planificado, pero en el momento de la mejor toma pasa un avión. Y hay Mm, que solucionar, y hay que solucionarlo. Es total. exactamente lo mismo. Y al final de cuentas, la vida entera es así. Uno se prepara para algo y a veces la vida puede sorprenderte, o para bien o para mal. Entonces uno debe tener la astucia de saber cómo esquivar, si es un proyectil, cómo esquivarlo, o si viene una bola de bendiciones, saber agarrarla. Antonio, para que suceda algo como lo que ha sucedido con usted, es porque hay buenas canciones. Esa es mi manera de pensar. Bueno, De que Antonio venga de familia de músicos o que tenga mucho dinero o que haya viajado, pero realmente si Antonio no tiene buenas canciones, esto no funciona. Entonces mi pregunta es esa, ¿cómo nacen las canciones de Antonio en los inicios y si sigue utilizando las mismas fórmulas de composición hoy en día? la fórmula ganadora se repite y siempre, eso está claro. ¿Y cómo llega? Hace un momento hablé de la canción de las musas. Reitero, puede sonar cliché, pero no. Yo lo confieso y lo digo, pero allá el que lo quiera creer, y si no lo quiere creer, ya no es mi asunto. Yo creo, yo estoy convencido que las canciones, hablo de las letras como tal, algo o alguien en algún otro espectro se las termina susurrando al oído a la persona. Y uno tiene que de estar totalmente atento a aquello, de tener todo y tomar nota, tomar dictado de lo que se están diciendo en la parte de las letras. Ya, por lo menos a mí me ha pasado. Yo la siento así. La gran mayoría de mis letras vienen directos, sin borrones, sin tachones. Vienen así, como si alguien me las estuviera dictando. A mí me pasa. Y bien, me lo paso y lo cuento y lo digo con total sinceridad. La música, ¿cómo llega? Me llega, por lo general,
si soy una persona que hace solos y le gusta esa parte, me llegan riffs, muchos riffs me llegan a la cabeza. Empiezo, ni siquiera a veces con la guitarra en la mano, me llegan. Afortunadamente ahora ya tenemos la opción de poder grabarlos de aquí. Claro. Literalmente grabo el riff o agarro la guitarra cuando estoy tocando y tengo el riff. Y una vez que ya tengo el riff, dijo, las letras vienen solas y se va armando. Y es el mismo proceso de toda la vida. Me llega siempre primero la música. ¿Y por qué nos llega la música? Porque como bien lo mencionas, vivimos en Sudamérica y cuando éramos muy chicos no conocíamos el idioma, no conocíamos el inglés. Entonces, todo era una melodía. Los Beatles eran tipos que, como uno no entiende el idioma, eran como saxofones ahí tocando sus melodías. Con los años uno entiende lo que nos están tratando de decir. Entonces, eso también termina siendo una ventaja para nosotros los latinos, porque nos hace más musicales. La contraparte es que nos puede hacer menos discursivos. Porque hasta que uno entienda que la letra también tiene poder, algunos se dan cuenta a tiempo y otros no se dan cuenta nunca. Es verdad eso. Antonio, lo que usted acaba de decir es muy importante porque el blues suele hablar de dolor y experiencias del ser humano. Usted ha podido plasmar eso en sus canciones. Me parece que esa es una parte muy clave, ¿no? De nosotros los suramericanos que padecemos en nuestro país corrupción, drogas, guerrilla. Todo eso hace que el ser humano y los músicos como usted pues logren exteriorizar todos estos sentimientos. Es la manera, es nuestro deber, sin tomar partido con una postura política. Y no, Correcto. simplemente decirlo. Es el legado, es el referente, es literalmente construir la banda sonora de ese momento determinado, de ese lugar y ese punto histórico determinado. Y eso es maravilloso. De aquí, en 50 años, cuando unos chicos estén averiguando sobre el legado o la difusión del blues y del rock en Colombia o del blues en Ecuador, van a encontrar esa entrevista. Y ahí empieza todo de nuevo. Y ahí empieza todo. Y ahí quedó. Y van a escuchar lo que has hecho en los programas, la calidad de las preguntas y la calidad del artista, lo que está diciendo en ese momento. Y le va a servir de un modo hasta más directo que revisar una página donde se hable de la historia que a veces, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, es así, a veces está manipulada la parte de la historia, pero la mente lo que pasa por la óptica o por la mente del músico y que lo exterioriza a través de la música es algo directo, está relatando lo que está sucediendo. Y eso es maravilloso. Antonio, después de una larga carrera como la suya, componer es más fácil hoy en día o lo era antes o ha sido un proceso normal para usted. Ay, buenísima pregunta, buenísima. No lo había pensado nunca. Tal vez no es que sea más fácil o difícil, simplemente como ya pasan los años y ahora, por fechas de entrega y demás, debo estar obligado a presentar trabajos, el proceso se lo hace de un modo hasta automático que no necesariamente más fácil, pero ahora estoy obligado a hacer X cantidad de canciones durante esta parte de tiempo. Obviamente todo eso en mi cabeza con elevando la vara cada vez, manteniendo la calidad. Entonces se complica un poco, pero como uno ya tiene el entrenamiento para hacerlo, pudiera resultar más fácil. Pudiera, aunque no lo es. Antonio, hoy en día podemos decir que a través de los años hay artistas que lo inspiran a uno. En mi caso, por ejemplo, eh, Albert King, me encanta cómo toca su Wow. guitarra, me encanta B.B. King, muchos otros. El hecho es que me está, uy, se trató de oír esto. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, sí, todo. Estos artistas me inspiraron de niño y hoy en día artistas como King Fish, qué sé yo, Samantha Fish, lo hacen muy bien y también me inspiran. Me gustaría saber cuáles son sus artistas pilares, no muchos, unos dos o tres en el blues en general y cuáles lo inspiran hoy en día.
Muy buena pregunta. Digo, House me quebró por la manera en la que lo básico, lo crudo, el no necesitar a veces ni de instrumentos para poder decir. Y lo irónico que soy guitarrista. Eso es pero me marcó y me generó, me voló la cabeza, me voló la cabeza. Johnny Winter me encantó siempre. La manera de tocar la agresividad, la Mm. manera de sacar la voz. Yo soy guitarrista. Me tocó por cosas de la vida cantar lo que digo, pero Johnny Winter tiene esa mixtura perfecta entre el sacar la voz con una, o sea, él lanza la voz con culebras, con caracoles y con tripas a la vez. Y toca la guitarra con esas mismas culebras, caracoles y tripas, lo cual lo hace extremadamente versátil y brutal. Mi onda es más hacia los agresivos, como te estás dando cuenta. Me gusta mucho. Y también dentro del blues contemporáneo, ¿no? Y en esa agresividad de sonido, no de voz. La voz era muy, muy dulce, aunque fuerte. Ay, se me fue el nombre de este loco. Gary Moore. Gary Moore. Oh, Gary Moore. Gary Moore. Exacto, bueno, ahí está. Mira, él hace blues y blues muy, muy hermoso, a veces melódico, pero con un amplificador a 200 de volumen. Entonces, que le pone esa guitarra a cualquier metalero y hasta está muy fuerte para el metalero. Pero eso es lo bonito y eso es lo que yo he tratado. Entonces, mira, entrando un poco a este mundo Grammy, para que un álbum entre en blues contemporáneo, uno debe, porque te revisa un comité, ya, uno debe respetar los parámetros del blues clásicos, pero generar mm, un aporte adicional, como hablamos. Mi aporte es la guitarra eléctrica fuerte. Si me paso de revoluciones con la guitarra, el disco ya no entra en blues contemporáneo, se va a rock. correcto. Si le bajo las revoluciones, ya no entro a blues contemporáneo, sino a blues tradicional. No. Si le quito el pedal y muevo la mano derecha con mucha sutileza, ya me voy a soul o a R&B. Entonces, es muy complicado. Y ahí, la gran escuela, el gran pilar que nutre el blues contemporáneo es la escuela inglesa. Ellos son los que dieron el verdadero aporte contemporáneo al blues. Así es. Todos ellos, Deep Purple y demás. Ahí está. Es un blues con algo más, con esteroides en la guitarra. Y eso es lo que me ha nutrido y he tratado de replicar en mis trabajos. Excelente respuesta, teniendo en cuenta que Johnny Winter llegó a producir a Moody Waters, dice todo lo que tú acabas de decir. Y Gary Moore es un hombre que, como acabas de decirlo, estuvo en el campo del heavy metal y después Así es. entrado al blues, o sea que ahí se ve la potencia. Exacto, exacto. A todos nos ha gustado también el rock, o sea, uno empieza y el riff fuerte es maravilloso, pero si uno aplica ese riff, esas melodías al blues, se vuelve una locura. Se vuelve una locura. Y yo no sé si te has dado cuenta que los artistas de rock pesado, de hard rock, antes de que existiera el metal, tomemos un AC/DC, incluían blues en sus sets. Era Por parte supuesto. fundamental poder hacer esa guitarra agresiva con los tempos del blues. Pero por supuesto, sí, los guitarristas de Iron Maiden solían en blues, hasta hoy. Nos quedan 5 minutos de entrevista. Bueno, Perfecto. qué triste que el tiempo vuela. Así que vamos con las últimas preguntas. Claro. ¿Tú crees que el blues sigue vigente entre las nuevas generaciones? Porque esa es mi preocupación y lo que yo hago todos los días. Claro que sí, claro que sí. Precisamente esta semana, no recuerdo el nombre, pero un chico acaba de lanzar un álbum, chico de Mississippi de 19 años. No recuerdo el nombre ahora, se me fue, pero unos queridos amigos lo estaban produciendo y trabajando. 19 años del Mississippi, grabando un disco de blues, está asegurado el legado. Antonio, ¿qué proyectos vienen próximamente? ¿Qué material nuevo hay en camino? Es importante saber cómo. Este viernes sale mi álbum decimocuarto llamado Ricochet. Ricochet es el rebote impredecible de la bala en una superficie. Y así impredecible, este álbum se viene en español y es un blues más tirando para el rock. O sea, un rock.
ablusado en esta ocasión porque quiero volver a cantar en español por un momento, darme una pausa y disfrutar. 10 temas de rock con solos en blues y ya sale este viernes. Antonio, ¿qué mensaje quiere darles a los jóvenes músicos en Colombia, en Ecuador, en México, en Argentina? Que yo quisiera hacer lo que usted hizo, ser un representante al lado del gran pilar de bluesman en el mundo. Que sean necios, necios y que trabajen con corazón, que sean auténticos. La necedad es todo, la necedad buena. Esta profesión es de aguante, de resistencia. Uno recibe besos y recibe palo a la vez. Pero si uno es constante, si uno es necio, llega porque llega. Pero eso sí hay que ser metódico y disciplinado. Antonio, ¿qué quisieras que la gente recuerde de Antonio Vergara? ¡Wow! Que fue un loco que quiso hacer música auténtica y que lo logró. Muchísimas gracias, Antonio, por su tiempo, por su disposición, por su buena actitud. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última entrevista. Como se da cuenta usted, el tiempo voló, quedan muchas cosas por fuera. Así que por ahora vamos a hacer un especial en Radiónica con esta entrevista, con su nuevo disco, por supuesto, con el que ganó la nominación, con toda esta información. Muchísimas gracias y sepa usted que aquí en Colombia, en Bogotá, tiene un amigo de por vida y que lo va a apoyar en toda su carrera musical de aquí en adelante. Lo bueno es que está grabada la conversación y que le tomo la palabra. Sí, Yo sé, señor. lo mismo acá, para lo que necesiten ustedes incondicionalmente, me escriben, tienen mi contacto, estamos para lo que necesiten y lo digo en verdad. Esto es la música, es unir países, unir hermanos que creen que la música libre, auténtica e independiente es el camino.